Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1 de segunda de Timoteo. Ya avanzamos. Segunda de Timoteo. Si de alguien era este boletín, se los regreso. Milo, ¿es tuyo este boletín? Gracias, mi hermano, para no dejarte sin él. Estamos en esta segunda carta de Timoteo, seguimos avanzando en la palabra de Dios. No lo vamos a dejar de hacer jamás porque creemos que todo el consejo de Dios es lo que necesitamos para tener los nutrientes necesarios para crecer, lo que necesitamos para conocer al Señor, para conocer su gloria, para darlo a conocer, para ir a la madurez. Y por la gracia de Dios, desde Mateo ahora vamos llegando hasta segunda de Timoteo. Y bueno, como siempre lo hacemos, siempre doy un contexto, porque en el estudio de la Biblia, para poderla interpretar correctamente, para poderla aplicar de una manera profunda y poderosa, necesitamos un buen contexto. Y es lo que hemos estado viendo en el contexto de esta carta. Pablo le está escribiendo a Pablo, a su amado hijo en la fe. Esa palabra Timoteo significa uno que honra a Dios. ¿Te acuerdas que cuando tenía 20 años es impactado por la fe de Pablo? O sea, si eres joven, sabes que puedes ser impactado por la fe de Pablo y utilizado como Timoteo. Pero está en su ciudad natal, Listra. Pablo viene, predica, sana. Suceden cosas al punto que Pablo es apedreado, sacado fuera de la ciudad. Estando fuera de la ciudad, Pablo lo dan por muerto. Se levanta, Dios lo levanta, y en lugar de irse huyendo, se regresa otra vez a la ciudad y les empieza a ministrar, a animar a toda la iglesia. Timoteo queda impactado por la fe de Pablo, y un año después regresa Pablo al mismo lugar, y Timoteo finalmente se va con Pablo, se convierte en su discípulo amado, en su hijo amado, en su colaborador para el resto de su vida. ¿Y cuál es el contexto histórico de esta carta? Bueno, lo he platicado y lo tengo que seguir comentando. Primera de Timoteo, Pablo estaba libre. Ya había salido de su primer encarcelamiento que vemos en Hechos de los Apóstoles por el 62 y 64 después de Cristo. Pero después sale, y 2 o 4 años después, Pablo vuelve a ser encarcelado por su fe. Pero en esta ocasión ya no sale, es sentenciado a muerte. ¿Por qué? Porque para este momento Nerón, el César Nerón, era un hombre totalmente depravado. Imagínate cuando está el Coliseo Romano. ¿Qué va a haber hoy? No, pues en lugar de cine, pues no, estaba el Coliseo Romano. ¿Y con qué se divertían? Viendo cómo los leones se comían a los cristianos, etcétera. Todo este tiempo. Aparte de eso, Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos de haberlo hecho, y se suelta una persecución terrible. Y bajo esta persecución, Pablo es arrestado por allá por Asia, por Éfeso, por aquel lugar. Ya había tenido su primera audiencia, y el problema es que los cristianos pues declaramos que Cristo es Dios y Rey y Señor por siempre. Y el declarar eso para un romano en esos tiempos era traición. ¿Por qué? Porque el César se consideraba Dios y Rey. Entonces, si tú decías Cristo es mi Rey, Cristo es mi Dios, traición. Y esa es una causa de muerte. Entonces, Pablo, encarcelado, ya tenía sentencia de ejecución. Y estamos leyendo precisamente la carta de Pablo antes de morir, y podremos denominarlo como el testamento de Pablo hacia su hijo amado, ¿no? Y eso nos hemos preguntado, ¿qué haríamos? ¿Qué dirías tú si supieras que tienes los últimos días de tu vida y tienes una última oportunidad de expresar tu legado, ¿verdad? De hablar con tus hijos, con tu familia, con tus discípulos? Yo creo que lo más importante, lo más relevante en tu corazón es lo que dirías. Y es lo que Pablo va a hacer, hablar al corazón de Timoteo. A un Timoteo que seguía como pastor de la iglesia de Éfeso y no le estaba yendo bien. La iglesia, vimos después que, tiempo después lees en Apocalipsis, cómo el Señor se refiere a ella como que perdiste tu primer amor. En este tiempo no sabemos cómo estaba a ciencia cierta, pero sí estaba metida en demasiada idolatría, distraída por el materialismo, inmoralidad. Este lugar donde había 1000 sacerdotisas, imagínate, que bajaban y te invitaban a rendir culto al Dios. Entonces, corazones duros, endurecidos. Entonces, aparte de la persecución que ya estaba. Y Pablo lo que hace en esta carta es exhortar y animar a un Timoteo desanimado, acobardado, y le está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Puedes acabar la carrera, debes pelear la batalla,
Tienes que guardar la fe hasta que el Señor te llame, ¿no? Esta carta también es denominada como las cartas pastorales, en las cuales Pablo ya no está dando instrucciones, sino está haciendo esto. Timoteo, permanece firme. Y yo creo que el verso clave, para mí el verso clave de esta carta es 2 de Timoteo 4:7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, Pablo está terminando su carrera, está por graduarse ya, habiendo servido al Señor desde que recibió al Señor Jesucristo, desde que se rindió al Señor Jesucristo. Pudo haber experimentado lo que cualquier siervo pudo haber experimentado a lo largo de su vida, y sabía que como siervo de Dios era difícil, pero era posible pelear una buena batalla, era posible acabar la carrera, guardar la fe. También yo creo que él dejó a muchos en el camino, pero para nosotros, mis hermanos, es muy importante también entender que hay cosas que necesitamos tomar y no soltar. Hay cosas que necesitamos prestar mucha atención a pesar de lo que sea, porque no es fácil. No es fácil, ¿no? Pablo le escribió en Hechos 14:22, en la segunda parte dice, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay tribulaciones, no es fácil, Satanás no nos lo va a poner fácil, nuestra carne tampoco. Primera de Pedro 4:18 y 19 dice: además, si el justo a duras penas se salva, checa lo que dice la palabra, a duras penas se salva, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Aquí está la clave, ¿no? No es que sea difícil porque Dios no pueda, porque la gracia de Dios es suficiente. La salvación, el evangelio, el perdón, la reconciliación ya están ahí. La fidelidad de Dios es inquebrantable. El problema es que no todos quieren abandonar sus tinieblas, las aman demasiado. No todos deciden perseverar, ¿verdad? Sabemos que el que cree persevera, pero es bien importante. Somos la columna, el baluarte de la verdad. El Espíritu Santo está entre nosotros. Tenemos la bendita palabra de Dios, pero seguimos siendo pecadores. Vivimos rodeados de pecadores, vivimos en un mundo impío que constantemente nos quiere seducir. Tenemos un enemigo, Satanás, que no descansa y que quiere destruirnos y quiere que blasfememos la imagen del Dios bendito. Y aunque sí hemos experimentado salvación, el gozo de la presencia del Señor, aunque sabemos que tenemos esta esperanza firme, tenemos esta batalla contra nuestra naturaleza pecaminosa. Aparte, un mundo que está comprometido con oscurecer la verdad, detiene con injusticia la verdad. Y nosotros estamos llamados a brillar como luminares. Tenemos que permanecer, perseverar, y no es fácil. Y Pablo nos está dando puntos para poder hacerlo. Guerra es guerra, mis hermanos, y requerimos ser buenos soldados. Y un buen soldado se sabe defender, sabe atacar. Somos atletas, eso lo vamos a ver la semana que entra, pero tenemos que ser disciplinados, porque hay una carrera que terminar y hay una pelea que ganar, aunque está ganada. Dice la Biblia, vamos a ver que somos agricultores, y un agricultor, para ver el fruto primero tiene que trabajar, y hay que darle duro, es cansado, hay sol, hay cansancio, pero hay esperanza. Entonces, toda esta carta, el contexto es este: cómo terminar la carrera, cómo salir vencedores como Pablo y poder decir al final: ya terminé, Señor, ya nomás me espera ver tu rostro. Aún si hemos entendido y recibido el llamado celestial de nuestro Señor, si lo hemos entendido, debemos poner atención a esto, ¿no? Y ya vimos los primeros 12 versículos, las primeras instrucciones, ¿no? Pablo comienza diciéndole: Timoteo, recuerda quién nos envió. Recuerda que tu fe es genuina. Recuerda que venimos de acuerdo a las promesas de un Dios que no cambia. Recuerda que hemos sido equipados. Recuerda, Timoteo, que como iglesia tenemos recursos ilimitados de parte del que nos transformó, del que nos llamó para transformarnos a su imagen, para llevar a cabo su voluntad. Pero recuerda, Timoteo, ya le dijo: aviva el fuego del don de Dios que esté en ti, no dejes que se apague. Es tu responsabilidad, Timoteo, mantenerlo ardiendo. ¿Cómo? Enfocado, sirviendo al Señor, caminando en Él. Y le dicen: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y si estás en medio de todas estas pruebas, recuerda esto: estamos navegando en un mundo que menosprecia la justicia, que a lo malo llama bueno y viceversa, que persigue, que humilla al que decide seguir a Cristo. Entonces, Timoteo, ten cuidado, porque siempre vas a estar
a la puerta de avergonzarte del Señor y ser infiel, y en especial delante de aparentes derrotas. Y aprendimos varias realidades que no debemos perder de vista para mantenernos fuertes en nuestra fe, para saber por qué estamos aquí. ¿Por qué la gente, a pesar de que le cortan la cabeza ahí en Medio Oriente o que matan a sus hijos, hacen cosas horribles? ¿Por qué la gente puede decir, amo a Cristo, te perdono, que Dios te bendiga? Bueno, vimos que hay cosas por las cuales no debemos avergonzarnos y que tenemos que estar firmes. En primer lugar, dice Pablo, no te olvides a quién perteneces, no te olvides quién te llamó. No pierdas de vista tu llamado y quién te salvó. Valora, entiende la resurrección de Cristo. Tenemos un deber de servicio a nuestro Dios y eso nos tiene que mantener enfocados. Y el día de hoy vamos a concluir este capítulo. Pablo va a seguir dándonos estas instrucciones y de hecho te dejo de tarea que estés leyendo esta carta. Esta carta en especial no es larga, es corta. Yo te aseguro que en menos de 5 minutos la lees toda. Y checa los verbos con los que comienzan cada uno de los párrafos, porque los verbos siempre marcan la doctrina y los mandatos, las instrucciones. Hoy vamos a ver 2 de ellos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, ¿y sabes que ya estoy a punto de morirme, Timoteo? Y estas cosas te pueden hacer salvo para la vida eterna. Cuídate y checa los verbos. Tú subráyalos en tu Biblia cuando leas, pero le dice, retén, guarda, esfuérzate, sufre penalidades, acuérdate de Jesucristo, recuérdales a otros, procura con diligencia, evita de esto, huye de lo otro, persiste, predica la palabra, sé sobrio. Checa todos estos verbos porque hay cosas preciosas, preciosos tesoros. Y lee varias veces, no te toma tiempo, lee varias veces esta escritura. Y el día de hoy vamos a ver estos 2 primeros verbos, ¿verdad?, que nos libran de esto, de avergonzarnos del Señor, de no tropezar con Cristo, porque eso es horrible. Hay mucha gente que tropieza en Cristo. Y Pablo va a terminar con 2 ejemplos, uno que tropezaron y otro que perseveró, la casa de Onesíforo y Hermógenes y Figelo, creo que se llama. Pero ahorita lo vamos a ver. Pero, ¿qué cosa es tan importante que debemos retener a como dé lugar? ¿Qué cosas no debemos perder como cristianos? ¿Por qué es tan necesario ese esfuerzo? Pregúntate esas cosas. ¿Dónde verdaderamente quieres terminar en la vida, en tu vida? Porque vas a un fin. Vas a un fin y tu vida solo tiene determinado tiempo. Entonces hoy vamos a ver la importancia de conocer la verdad, la cual solo es una, de conocer el patrón o la forma y no movernos de ahí. Y hoy vamos a ver la importancia de no permitirnos distraernos. ¿Por qué? Porque esta verdad es fácil de que se desvanezca de nuestros corazones y eso puede ser muy malo. Por eso yo titulé el mensaje de hoy, No te avergüences de tu Señor, parte 2. Retén, guarda y sigue el buen ejemplo. Vamos a darle lectura a todo el capítulo para agarrar buen vuelo. Dice, capítulo 2 de Timoteo, capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Piensa en el rostro de Pablo, imagínate este Pablo ya en su último tiempo. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Imagínate, Pablo está en un calabozo, en su último encarcelamiento estaba en una casa rentada, sí, estaba amarrado a un centurión,
pero gozaba de que estaba en su casa y le permitían muchas cosas. No, ahorita está en un calabozo espantoso de Roma. Todavía si vas allá los puedes ver cómo era ese lugar. Dice, antes de todos los tiempos, pero que ahora ha sido manifestada, ya dije eso, versículo 11, de la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y aquí está lo que vamos a estudiar hoy. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y Señor, te pido que tú bendigas tu palabra el día de hoy, Dios, y que me permitas hablar con autoridad, Señor, con claridad, y que nos permitas recibir tu escritura, Señor. Que haya tierra fértil en el nombre de Jesús. Amén. Entonces este es el nombre. No te avergüences de tu Señor. Parte 2. Retén, guarda y sigue el buen ejemplo. Y mi primer punto es esto. Retén la palabra justo como la has recibido. Esa es la primera cosa que Pablo le dice a Timoteo. Retén. Bueno, no es la primera, pero que es muy importante. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo pasa a la necesidad de una doctrina sana, la necesidad de guardar la fe y del amor que surge de esta doctrina, ¿verdad? Porque no es mera información, es poder de Dios que transforma, es la acción del Espíritu Santo entre nosotros que nos hace amarnos como Cristo nos amó. Y a lo largo de su ministerio, Pablo había aprendido esto. Número 1, aprende que tienes que avivar el fuego del don de Dios para que no te avergüences de Cristo. Pero ahora te dice, hay un punto más que necesitas. Necesitas retener este evangelio tal y como te fue dado. O sea, no lo diluyas, no lo alteres. Vamos a darle una estudiadita a estas palabras porque son cosas muy interesantes y muy importantes. Retener es la palabra ejo, E-J-O. Y este es un verbo que significa que sostengas algo. No nada más que lo sostengas como tuvieras tu pluma, sino poseerlo en una relación estrecha, cercana. Algo que tienes pero que contemplas, lo conservas, aprendes a amarlo y a necesitarlo y te das cuenta que es tuyo, te aferras a él porque es tuyo. Considéralo, ¿no? Incluso también se traduce esta palabra como vestirte, o sea que te vistes de ello, lo experimentas. Imagínate, también se traduce como concebir. También traducen esto, y ella concibió y se usa esta palabra. Entonces piensa en este sentido. Está diciendo Pablo, deja que este evangelio se encarne en ti y dé fruto en ti. Entonces también se utiliza para referirse a algo, a un punto de estar agonizando por. Agárralo, tómalo. Ahora, ¿qué es lo que tienes que retener de esta manera? Dice, la forma de las sanas palabras. Y esta palabra forma es también interesante, es la palabra hupotuposis, 2 palabras, hupo bajo, tuposis de tupo, de donde viene nuestra palabra tipos. Y esta palabra es prototipo, el tipo es esto, es retén, de esta manera abraza cercanamente el prototipo, el boceto a imitar, el modelo, o sea, ya hay una delineación de él, hay un bosquejo. Imagínate, es como la calca de un papel carbón, así, no le cambies nada, una figura, una cicatriz también se traduce así, una cicatriz que no se puede borrar. En tupos, por ejemplo, de donde viene esta palabra, denotaba el golpe que dejaba una impresión, ¡pum!, algo que ya no cambia, la imprenta de un sello. Entonces, piénsalo de esta manera, como un molde en el cual vacías un material fundido para que adquiera esa forma. Entonces, el evangelio, mis hermanos, la palabra de Dios es ese molde que no cambia. Y los que creemos y obedecemos estas enseñanzas, lo que estamos haciendo es ser vertidos en este molde. Y cuando nos vertimos en este molde, nuestro pensamiento, nuestro corazón, somos transformados a la imagen de Cristo. Y este molde se presenta precisamente por el evangelio. Entonces, Pablo se está refiriendo a esto. Hay un molde de la doctrina cristiana que no cambia. Y todos los cristianos estamos llamados a moldarnos a él.
Obviamente porque solo hay una verdad, ¿verdad? Este santo evangelio, estas sanas palabras, dice, retén la forma de las sanas palabras. Otra vez, no nada más es algo que no cambia, que no se mueve, sino que es sano, jugaíno, que es incorrupto, es bueno en salud. Nos va a traer bien, beneficio. Este mensaje, este logos de Dios, este razonamiento que Dios nos ha mandado, no cambia. Ahora, ¿por qué Pablo habla de estar dispuestos incluso a poner nuestra vida por guardar su forma? Bueno, solamente chequen nuestros días. ¿Sabes cuál es la razón principal de la crisis de la iglesia de Cristo en nuestros días? Que se ha cerrado la Escritura. Se da paso a la religión, viene el tiempo, comienza bien, puede comenzar bien un movimiento, pero poco a poco, se va dejando la Escritura, empieza religión, empiezan tradiciones, empiezan filosofías y huecas sutilezas, psicología, humanismo, algo, porque si no la gente ya se aburre, ya no viene, y empieza la decadencia. Se empieza a tratar de hacer relevante un mensaje que siempre tiene relevancia y se le da supuestamente, bueno, lo que vamos a hacer es darle un contenido hermoso, ¿verdad? Para hacerlo más relevante, pero de repente te das cuenta que cuando abren el contenido ya el mensaje no está ahí. El precioso evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo, la verdad de la Biblia ya no está ahí. Y piensa en eso, si en los tiempos de Pablo las falsas doctrinas ya pululaban, en nuestros tiempos no es diferente, porque Satanás es el príncipe de mentira y está comprometido a desacreditar el mensaje. Lo hizo desde Génesis 1 hace 6,000, 7,000 años y lo ha seguido haciendo generación tras generación. O sea, tienes que saber eso, hay una guerra contra la verdad, cuando solo la verdad nos puede hacer libres. ¿Y sabes por qué? Por no haber sana doctrina, por no darle paso y no cuidar, no retener esta palabra saludable e incorrupta. Entonces, ¿qué le pasa a la iglesia? Se enferma, pierde rumbo, porque los hombres detienen con injusticia la verdad, dice Romanos. Solo chequen Facebook. Yo le llamo Facebook el areópago de nuestros tiempos. Cada quien tiene su propia opinión, cada quien tiene su propia filosofía. Y lo que Pablo nos está enseñando, entre otras cosas, es que en primer lugar tienes que estar convencido de dos cosas. Número uno, si podemos retener la forma de la sana doctrina, la primera cosa que te dice Pablo es: la sana doctrina está disponible para todo aquel que la quiere. Dios tiene sus brazos extendidos. Dios está listo para dar su verdad, para dar su palabra. Proverbios nos dice, Proverbios 1, 20 al 24, no está ahí, pero yo se los voy a leer. Dice: la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Estos lugares representaban los lugares más importantes de aquellos tiempos. Entonces piensa aquí en tu lugar de negocios, en el mall, donde sea. La sabiduría siempre está ahí. Y dice el versículo 22, simplones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán sus burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y les haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. O sea, la sabiduría está ahí, es lo primero que dice Pablo. Salmo 138:2 nos dice cómo Dios siempre ha sostenido su verdad. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 119:89, tu palabra, Señor, dice, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. Todo subsiste hasta hoy conforme a tus decretos, porque todo está a tu servicio. Entonces es lo primero que quiere establecer Pablo. Un cristiano genuino tiene que estar seguro que lo que tiene en sus manos, esta palabra, son estos 66 documentos que conforman la Biblia, es la revelación de Dios dada para el hombre. Y por toda ella, cuando tú la leas, vas a ver la firma del Señor. Dios dijo, Dios dice, el Señor ha dicho. Y Dios soberano da fe que esta es su palabra y que Él ha sostenido desde siempre, porque es su palabra eterna. Tienes que saber eso. En segundo lugar, y no menos importante, Pablo está diciendo otra cosa, mis hermanos. La primera es, está disponible para ti, no hay excusa. La segunda es, cada generación es responsable de retener la forma de las sanas palabras. Y siempre ha habido un remanente. Aunque de pronto se ve como que ya nadie enseña la palabra, siempre hay un remanente. Entonces, a nosotros, nuestra generación, hoy a ti y a mí nos toca la responsabilidad de no permitir que se diluya,
de no permitir que sea alterada, de denunciar la mentira. No lo hagas en Facebook porque nomás te vas a meter en puros rollos. No, hazlo en tu vida, hazlo con los que te rodean. Sobre todo es pregonar, enseñar, levantar la verdad en palabra y en obra. Entonces Dios llama a cada uno de nosotros a conocer y a defender la verdad bíblica, las normas bíblicas para nuestras vidas, porque tristemente gran parte de la iglesia, ¿sabes qué? No conoce ni las convicciones, no tiene ni las convicciones teológicas más básicas, más esenciales. Tenemos tristemente una iglesia impregnada de idolatría a las cosas de este mundo, una iglesia infiel, casada medio con las filosofías de este mundo, pretendiendo hacerlo todo entre azul y media y buenas noches, ¿no? Como dice. Y hoy en día estamos en un tiempo en que en el nombre de la tolerancia y la paz en la iglesia o con la sociedad se acepta cualquier doctrina o al menos no se cuestiona, aunque sea totalmente contraria a las escrituras, porque lo que te dicen es que si tú estás trayendo doctrina y estás afirmando una doctrina absoluta, eso ya no es amoroso, porque eso divide la iglesia. Y luego empiezan a decirte, no juzgue, hermano. Si usted saca su doctrina y la palabra, va a dividir el cuerpo de Cristo. Y yo te diría, por supuesto que divide. La sana doctrina y la verdad divide, pero ¿sabes qué divide? Lo malo de lo bueno, la luz de las tinieblas, el falso amor del verdadero amor, la falsa fe de la fe verdadera. Y qué importante es eso, mi hermano, porque estamos hablando de salud, de sanidad. Si no lo sabías, la enfermedad lleva a la muerte. Y para que alguien sea fructífero, disfrute de la vida, pueda trabajar, necesita estar sano. Entonces sí requerimos la verdad, y sí, la verdad divide, pero hace esas divisiones que son bien importantes. Un ejemplo, lo he puesto antes. Si te sientes mal, vas con el doctor descubre que te pasa por todos estos escáneres, descubre que tienes cáncer o una enfermedad muy mala que puedes tratar. No quisieras que el doctor decidiera no decirte nada para no incomodarte, ¿verdad? No, es que se va a asustar mucho, no le vaya a dar azúcar. O sea, ¿pensarías que es un buen doctor? No, ¿verdad? Igual si te dice, pues lo que tiene es cáncer, pero entre benigno y maligno. Aunque sabe que es maligno. Pero en el nombre de la tolerancia y del respeto, digamos que es una mezcla. O sea, mi hermano, si es maligno y no lo tratas, y el doctor no te lo hace saber, créeme, tu cuerpo te lo va a hacer saber. Por eso, por más crudo y horrible que sea, necesitas un diagnóstico certero para tratar a tiempo con la enfermedad y de la manera correcta. De la misma manera, es necesaria la palabra de Dios. Si yo voy a una iglesia solo porque es divertidísimo, no, es que tienen todo tipo de juguetes y ministerios y te mantienen ocupado, y aparte de todo te rascan el oído. Por un rato te hacen sentir mejor con todos tus pecados, pero te hacen sentir más cómodo en tu vida, al menos en ese momento. No te cuentan la verdad para que no te sientas incómoda. Sí te ríes, pero créeme otra cosa. Tu familia y tu vida te van a hacer ver la realidad a la hora de la crisis. O peor aún, ¿no? Si llegas delante de Dios y te dice, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Sí, pero yo iba a una iglesia y te adoraba. Sí, pero no recibiste mi verdad, no la conociste. Entonces, tan importante es predicar la verdad, escuchar la palabra enseñada, poderosa. Y te voy a decir algo, la palabra de Dios dice que es poderosa, más filosa que cualquier espada de dos filos. Eso significa que corta de ida y de regreso para donde le muevas. Dice Hebreos 4 que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Imagínate eso, llega hasta la médula de los huesos, así dice. Y no solo eso, que juzga tus pensamientos, que juzga las intenciones más profundas de tu corazón. Y créeme, eso no suena muy cómodo, ¿verdad? O sea, piensa en una espada, sencillamente, si te ponen una inyección, que es así nada más que te entra el músculo, ¿cómo te duele? Bueno, a mí no me gustan las inyecciones, ¿verdad? Ahora piensa en una espada que te está partiendo literalmente a la mitad, que te está demostrando la triste realidad. Eres pecador. No es algo cómodo. Pero piensa en eso, mi hermano. Si la palabra de Dios no te arde, si la palabra de Dios no te incomoda, si la palabra de Dios no te lleva a estar insatisfecho contigo mismo, obviamente no para dejarte condenado, sino para tratarte y curarte, entonces significa dos cosas. Número uno, o estás ya tan encallecido que ya quedaste cauterizado por la lepra del pecado. Porque eso le pasa al leproso. La enfermedad le come sus nervios espirituales y ya no siente. Un leproso se le caen los dedos o las orejas o se corta y no siente porque su piel está muerta en vida. Se está descomponiendo.
Esa es una de las causas por las que la palabra de Dios ya no te moleste. O número 2, lo que te están echando en la herida no es alcohol, no es agua. Te están soplando con la boca sin lavar los dientes en una herida podrida. Porque créeme, te voy a decir algo, si es la escritura te va a lastimar. La escritura te va a incomodar, obviamente a tu carne, te va a doler, te va a arrastrar, porque es como un bisturí sin anestesia muchas veces. Pero al mismo tiempo ese bisturí está sacándote tumores y te va a tomar un tiempo recuperarte, pero ya no vas a estar en peligro de muerte. Ahora, ¿no lo quieres ver tan extremo? También la palabra de Dios es como un espejo. Un espejo que es también igual de crudo. O sea, el espejo la verdad no tiene compasión conmigo en la mañana. Cuando me levanto y me veo, ay, nanita, qué carita está el azúcar, ¿verdad? Y de repente tú estás ahí, ¿no? Sintiéndote guapo, perfecto, inteligente, buena gente, tan fregón como yo pensaba. Y de repente el espejo, bien sincerote, llega y sin tapujos me dice quién soy. Me dice mi condición espiritual. Me dice cómo en realidad me veo. Obviamente no es cómodo, pero es necesario, mis hermanos. ¿Qué prefieres? ¿Sentirte muy cómodo, engañado, con los ojos cerrados a un cáncer que ya te está carcomiendo de por sí por dentro? Y tú decir, todo está bien, todo va a salir bien, porque si yo creo y me lo propongo, yo soy vencedor y lo declaro y quién sabe qué tantas cosas. ¿Quieres seguirte creyendo la excelente y buena persona que eres cuando en realidad te estás haciendo daño y estás haciendo daño a los que te rodean? ¿O en verdad quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres verdadera libertad? No solo tener una linda, hermosa ilusión, pero que se va a caer a la primer prueba. ¿Quieres verdaderamente tener esperanza, libertad, gozo que aguanta hasta la prueba más difícil? Así como Pablo, que estaba en un calabozo. Una verdad que lastima, sí, a mi carne, obviamente, porque mi espíritu la refresca, pero que me cura, me sacia, me restaura y me sana. Y solo la palabra de Dios puede hacer eso. Sí, incomoda al principio, las inyecciones no son cómodas, cualquier examen que te hagan el doctor no es cómodo, pero alivia. Por eso tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque en 2 de Timoteo 4, 3 al 4 lo vamos a estudiar, dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. La gente no lo va a tolerar, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tristemente, así es, mis hermanos. Hay muchas iglesias donde no se habla la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, 1, 3 dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Por eso está diciéndonos Pablo, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, Chuy, Raúl, cada uno de ustedes, retengan la forma, retengan el patrón, retengan el molde, porque no cambia. La palabra de Dios no es un iPhone. Hoy el día el iPhone 4 o el primer iPhone ya es una basura, ya no sirve. La palabra de Dios no es una moda, porque la moda solo es como una espiral, va y regresa, no es música. La palabra de Dios no son descubrimientos tecnológicos. No son descubrimientos alimenticios, porque hoy te dicen, ayer te dijeron que si tomabas café te ibas a morir y ahora te dicen que hasta te cura el cáncer. No sé si vieron ese post. Pero mis hermanos, la palabra de Dios no cambia, es eficaz hoy, es tan relevante como lo fue hace 6,000 años para Adán y para Eva. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el pensamiento, la voluntad, el carácter, la revelación de un Dios todopoderoso que no cambia, para quien no existe el tiempo. Él no se desgasta, Él no se cansa. Acuérdate nuestra máxima, si es bíblico, no es nuevo, y si es nuevo, no es bíblico. Si es verdad, no es nuevo, y si es nuevo, no es verdad. Y Pablo lo sabía, y tú tienes que saber eso, mi hermano. La verdad está en guerra, y tú y yo tenemos la responsabilidad de conocerla, de creerla. Y como dice Pablo, retenerla para poderla pasar a nuestros hijos, a nuestros discípulos, de la misma manera en que la recibimos. Es una gran responsabilidad, no solo predicar la verdad, denunciar la mentira.
Y no estoy diciendo, como te digo, que te metas en el aerópago del Facebook a dar una opinión más. Estoy diciendo que en tu corazón instales la verdad, las palabras de Dios, tus convicciones, que tus decisiones sean movidas y regidas por ella. ¿Para qué? Para que cuando el mundo te pregunte, sepas dar razón de tu fe. Primera de Pedro dice eso, 3, 15, 16. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Te fijas? No de la sabiduría o el conocimiento, de la esperanza. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Judas 1, 3 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que tienes que pensar, es responsable de buscar sabiduría para dar razón de tu fe, para contender ardientemente por la fe que ya se te dio de una manera correcta. Entonces no le muevas, mi hermano, aquí está la Biblia. Hay muchos libros muy buenos, pero comienza con la Biblia. Ya cuando te la acabes, bueno, considera otra cosa como la más alta autoridad, pero eso no va a suceder. Debes de saber algo, como cristianos evangélicos protestantes, ese es uno de las 5 solas. La autoridad de la Escritura es nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios. Entonces, Pablo no está hablando de la tradición de los apóstoles, porque eso dice, no, es que hay una tradición que no estaba escrita que formó lo que es ahora la Iglesia Católica. No es así. Solo hay 2 opciones, o es la palabra de Dios o es la palabra del hombre infalible y cambiante, ensuciada por el pecado. Dios ha sostenido su palabra, como ya lo leímos, desde antes de la fundación del mundo. Aunque para principios del siglo I no estuviera todavía completa el canon bíblico, Dios había sostenido su palabra desde la eternidad, porque su palabra dice se sostiene en los cielos. Dios ya la había sostenido. Aún en el Antiguo Testamento, donde no había Nuevo Testamento, Dios ya estaba sosteniendo su palabra y su verdad, y era suficiente. Por eso dice Pablo, retén la forma. Cuida de conocer la verdad, comprométete con ella, vive por ella. Acuérdate de algo, mi hermano. Para Dios no hay de que, pues es que Él sabe que soy sincero. Él sabe que mis intenciones son buenas. Bueno, te voy a decir algo, el infierno va a estar lleno de gente sincera y de buenas intenciones. Dios ya nos dio preciosas y grandísimas promesas para que hoy las conozcas, para que hoy las creas, para que andes por ellas. La verdad de Dios ya nos fue revelada. Ya nos fue confiada. Por eso ese es el primer paso. Conócela, conoce el patrón, la pauta, el bosquejo, el molde, y vacíate en él. No seas negligente. Luego que lo conozcas, haz esto. Vacía el molde tu mente, tu corazón, tus intenciones, tus convicciones, tu fe, para que seas transformado a la imagen de Cristo, quien es el molde. Y una vez transformado en este evangelio precioso que predicamos cada domingo, esta palabra sin igual, en la cual confiamos, transmítela. Recuerda lo que dijo el Señor, algo muy importante, mi hermano. No puedes echar vino nuevo en odres viejos porque se van a reventar. No puedes remendar un vestido viejo con tela nueva porque dice el Señor, se va a hacer peor la rotura. Dice, vino nuevo en odres nuevos para que los dos se conserven. O sea, no pretendas venir con una vieja manera de pensar, con viejas condiciones mundanas, psicología, doctrina, filosofía, cosas de tu vieja manera de vivir y de pensar que las puedes combinar con la verdad de Dios. No son compatibles. O es la palabra de Dios o es la palabra de los hombres. Y en algún momento se va a romper el odre si estás haciendo eso. Y la palabra de Dios ya nos fue dada, la Biblia que tienes en tus manos. Segundo punto, guarda la verdad, no te dejes engañar. No te dejes distraer. Dice Pablo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Otra vez, guardar es la palabra fulá, S-S-O, fulazo. O sea, esto tiene que ver que aísles algo y lo vigiles, que estés en guardia, ¿verdad? Preservándolo. También tiene que ver con obedecer, ¿verdad?
Y es interesante porque hay dos palabras que también se traducen como guardar. Una es la palabra tereo, que es diferente a esta. Tereo implica mantener el ojo sobre algo para que no te lo roben, para que no venga un ladrón y te lo robe. Hay otra palabra que es la palabra custodia, de donde viene la palabra custodia, pero esta palabra tiene más que ver con armar una fila, cerrar líneas militares para cuidarte del enemigo, ¿verdad? Entonces es bien importante eso, pero esta palabra es diferente a esas dos. ¿Sabes qué tiene que ver esta palabra? Y me llamó la atención. Esta palabra tiene que ver con prevenir que algo se escape. Ahora vamos para allá. O sea, se traduce también como vigilar, obedecer, cuidar, proteger, estar alerta, mantener algo bajo custodia. Pero a diferencia de las otras palabras, no tiene que ver con cuidarte de alguien de afuera. Esta palabra tiene que ver con cuidarte de ti mismo, de tu falta de compromiso, de tu tendencia a la distracción. Sí tenemos enemigos afuera, sí es cierto, pero esta palabra tiene que ver eso, cuídate de tu tendencia a distraerte, cuídate de tu tendencia a entregarte a los deseos de tu carne y abandonar las cosas espirituales. Por eso también se traduce como evitar. Haz un esfuerzo por mantenerte alejado, abstente de cosas que no necesitas. Cuídate. Por eso Pablo le va a decir más adelante, ten cuidado de ti mismo. Entonces, ¿qué debes de guardar? El bueno, el hermoso, el valioso, el virtuoso, el conveniente depósito. Otra vez vuelve a hablar del depósito, lo vimos la semana pasada. Pablo acababa de decir, Dios es poderoso para guardar mi depósito, para que el día. ¿Qué es el depósito? Pues obviamente la fe de Pablo y todo el conjunto, la verdad, la fe. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que no es algo unilateral. Dios es poderoso, dice Pablo. Yo confío en Dios porque Él es poderoso para guardar mi depósito. Pero aquí Pablo está diciendo la contraparte. Dios es fiel, Dios no va a fallar, pero Él está esperando que tú también lo guardes, que tú también lo cuides. Y dice que es por el poder del Espíritu Santo. O sea, sigue siendo su gracia, su poder, la acción del Espíritu Santo en ti y en mí, pero nos toca responder perseverando. El depósito de nuestras vidas está seguro con Dios, está sostenido por su palabra. Pero la pregunta es, ¿qué tan seguro está ese depósito de la verdad divina contigo, con tu corazón? ¿Qué estás haciendo? Sí, conoces el modelo, reténlo, pero ahora persevera en él. No te dejes engañar por huecas sutilezas. Porque por si fuera poco tenemos oposición externa. Tenemos Satanás, el mundo, pero aparte nuestros deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Tenemos una carnalidad que no se sujeta a la voluntad de Dios. Y te voy a decir la verdad, ni quiere ni le importa, porque tampoco puede. Entonces, hay una lucha que tienes que hacer cada día. Necesitas una porción de las Escrituras, necesitas una decisión. Cada pensamiento contrario a la verdad necesita ser aplastado con una promesa de Dios. Por eso la Escritura debería morar en tu corazón. Un día sin orar, un domingo sin venir a la iglesia es quedar vulnerable. Y no te va a ser más fácil el otro día hacerlo, al contrario. No te va a ser más fácil venir otra semana, va a ser más difícil porque estás yendo a un hoyo. Necesitas la inercia de un día anterior. Y si no la has tenido, entonces necesitas comenzar por ponerte de rodillas. Si un día amaneces, a veces me pasa a mí, me amanezco seco, sin ganas de orar, sin ganas. ¿Sabes qué? Me pongo de rodillas. Señor, ayúdame a valorar una vez más este hermoso depósito que me has dado, Señor. Señor, sé que eres fiel para guardármelo, Señor, pero a mí me toca responder. Tengo que guardarlo. Dios mío, pon en mí el querer como el hacer. Aquí estoy. Entonces, si no tienes una convicción firme de lo que es la verdad, checa en cuál de estos dos versículos todavía estás aflojando o estás flojo. Quizá no tienes todavía claro el modelo. Yo trato de dártelo cada domingo. O si lo tienes claro, a lo mejor no has decidido morir a ti mismo y no has derramado tu corazón al molde del Evangelio de la Gracia todavía. Todavía sigues como que, pues suena bonito, pero... Por otro lado, pasa esto, a lo mejor estás descuidando este maravilloso depósito que te ha sido encomendado. Acuérdate, Dios es fiel, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué estás haciendo para no permitir que la filosofía engañosa de este mundo, que tu carnalidad no te engañe? Sí tienes que levantar murallas para con los enemigos externos, pero para con tu corazón. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio. Un sacrificio es muerte, pero a la misma vez vivo y santo, agradable a Dios.
Checa el versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es esta misericordia de Dios que tienes que recordar? Este depósito, esta verdad, este tesoro. ¿Qué tienes que hacer? Ofrece tu cuerpo en un sacrificio. O sea, ya no vives tú, mas vive Cristo en ti. Lo que vimos la semana pasada, estamos muertos, pero nuestras vidas en verdad están escondidas en Cristo, quien resucitó, quien fue a preparar lugar para nosotros y está a venir. Y cuando Él se manifiesta en gloria, nosotros, nuestras vidas serán manifestadas junto con Él. ¿Cómo no amoldarnos al mundo? Piensa en eso. No te amoldes al mundo. O te estás amoldando al mundo o te vas a amoldar a la verdad. ¿Cómo puedes hacerlo? Renueva tu entendimiento. Retén la forma de las sanas palabras. Guarda el depósito que se nos ha confiado, dice Pablo, porque somos una iglesia, somos un cuerpo. No permitas, porque este texto que dice que no te amoldes a la forma de este mundo significa que también este mundo está queriendo agarrarte como un molde y oprimirte y hacerte a su forma. Entonces dice, no permitas que la presión de este mundo te haga tomar su forma. ¿Cómo? Mejor amóldate tú al Señor, entrégate al Señor, muere. Solo así vas a poder comprobar, como dices, la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces siempre nos estamos quejando de la voluntad de Dios, siempre estamos temiendo de la voluntad de Dios, por lo mismo, porque dejamos que este mundo amolde nuestros pensamientos. Y cuando tú te amoldas a la verdad, entonces compruebas que la voluntad de Dios es buena. ¿Qué significa que es buena, mi hermano? Definitivamente, la voluntad de Dios es mejor que la tuya. Número 2, que es agradable. ¿Qué significa eso? Que definitivamente es mejor que cualquier cosa que este mundo te promete. Que mejor una casa, que si ya tienes mejores biles, que si esto, que el otro, mejor que un coche, mejor que lo que sea. Y número 2, que es perfecta. ¿Sabes qué significa? Que en tu voluntad y en la mía siempre andamos tropezando. Siempre andamos regando, como dicen la leche, ¿no? Pero ¿sabes qué significa? Que cuando compruebes la voluntad de Dios, que no vas a tropezar, que vas a ganar victorias y vas a caminar bien porque su voluntad es perfecta. Y este equilibrio te va a permitir terminar la carrera, no avergonzarte, avivar el fuego del don de Dios que está en ti, que camines con un espíritu de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuidar nuestra responsabilidad más solemne. ¿Por qué? Porque hay pastores, hay líderes espirituales que se han desviado de las Escrituras, mis hermanos, y ahí se está predicando un evangelio diferente o un evangelio pervertido. Y si somos maestros, que si ya tienes hijos, recuerda esto, ya tienes una responsabilidad y ya estás enseñando. Necesitamos mantener y defender la integridad de la palabra de Dios. Punto número 3. Sigue el buen ejemplo de los que perseveran, no de los que tropiezan en Cristo. Figelo y Hermógenes, inciso A, un ejemplo de los que tropezaron en Cristo. Y Pablo nos da 2 ejemplos. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y ese es un hecho, mis hermanos, ese es el primer hecho que debes de saber. Tristemente no todos vamos a perseverar, a pesar de lo que sea. El punto es de qué grupo quieres ser tú. Piensa en Judas. ¿Sabes qué? Judas estuvo con Cristo, comió del mismo plato, fue testigo ocular de los milagros, del poder, del amor del Señor. Sin embargo, nunca dispuso su corazón a la verdad y tropezó. Y esa es otra cosa importante. En algún punto de nuestras vidas, todos vamos a sufrir algún tipo de traición. Y sí, la verdad es que la persecución externa es difícil, pero el hecho de ver a gente a la cual has discipulado como Pablo, a la cual te entregas desinteresadamente, traición, eso es más doloroso. Y Pablo está en esta situación. Hay gente que se va a avergonzar como Figelo y Hermógenes. Ellos le dieron la espalda a Pablo. Ellos ya no juzgaron que valía la pena. No, es que ya no es para tanto seguir esto, no voy a perder mi reputación, no voy a perder mi trabajo, ¿verdad? No voy a perder mi libertad, si este es el caso, mucho menos mi vida. Y en el momento en el que Pablo fue apresado, ¿sabes qué? Él estaba esperando el apoyo de sus hermanos en Cristo. Y al contrario, estos 2 hombres no avivaron su don, no retuvieron la forma de las sanas palabras, jamás les interesó guardar el buen depósito que Dios les había confiado. Y el hecho de que Pablo los mencione quizá tenga un tono como de más dolor, como que Pablo no esperaba esto. Es que estos 2 hombres son los últimos que yo esperaba, que le dieran la espalda al Señor. Por eso es una gran responsabilidad, mis hermanos, mantenernos en la fe.
una gran irresponsabilidad entregarnos a la carne. Segunda de Corintios 13:5 dice, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús entre ustedes? A menos que fracasen en la prueba. ¿Sabes qué necesitamos? La actitud del salmista, mi hermano. Salmo 139, 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y entonces guíame al camino eterno. Salmo 19, 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Porque estos hombres, mis hermanos, abandonaron a Pablo, junto con muchos otros, porque Pablo solamente menciona a ellos. ¿Estarían aquellos que se despidieron de él, entre estos hombres, los que se despidieron de él llorando en Hechos 20? ¿Te acuerdas? En Hechos 20 están todos despidiéndose de Pablo llorando. Serían de estos hombres porque fue ahí por Éfeso. Pero sí sabemos que el creyente persevera. Dice que lo abandonaron. Abandonar es la palabra apostasia. Significa que retrocedieron, se apartaron, pero significa literalmente volver al otro lado. O sea, yo voy así, doy media vuelta y me voy. O sea, lo contrario del arrepentimiento. O sea, sí, o más bien es un arrepentimiento, pero para el lado contrario. Rechazar. Un cambio de creencia. Un cambio de convicción. Descarriarse de algo. Tiene sentido, ¿no? Regresar del lugar de donde habíamos sido rescatados. Es interesante. Por eso Jesucristo una vez dijo en Lucas 7:23, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hay mucha gente tropezando en Cristo, mis hermanos. No permitamos eso. Hebreos 6:4 al 6, dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Entonces es algo serio, mis hermanos. No proponernos guardar, custodiar las verdades que recibimos cuando nos reunimos. No es chistoso decir, pues le entra por un oído y le sale por el otro. No es chistoso, no es bueno, especialmente si estamos hablando de la forma de esta sana doctrina, del Espíritu Santo que quiere fijar en nosotros estas verdades. Ahora un ejemplo positivo, inciso B, Onesíforo y su casa, un ejemplo de los que perseveraron. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Cheque, está hablando de toda la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Y es interesante eso, porque alguien pudo haber dicho, pero ¿por qué Onesíforo sí hizo bien? ¿Por qué Pablo está pidiendo misericordia para él? Porque la realidad es que sí, todos recibimos la gracia de Dios, pero también necesitamos la misericordia del Señor, en todo tiempo. Para ese tiempo Pablo sabía lo que un ser humano es capaz de hacer. Yo te aseguro eso, yo lo he experimentado también. Conforme vas creciendo en el Señor, no creas que cada vez que vas aprendiendo más de la palabra, vas diciendo, no, sí, es que tenía razón, soy un muñeco. No, sabes que mientras más pasas en el Señor, más te decepcionas de ti mismo, más te decepcionas de la gente, lo cual no es malo, porque entonces te lleva a confiar solamente en el Señor. Dios se lleva la gloria de todo. Y si no fuera por la misericordia de Dios, ¿qué es misericordia? No darnos lo que merecemos. Piensa en eso, yo pongo a pensarme en eso. Me veo a mí, veo a través de mi vida, de las personas. Somos re infieles, mis hermanos. Cuántas envidias, resentimientos, quejas contra un Dios perfecto, cuánta incredulidad, cuánta falta de amor, cuánta falta de paciencia, falta de benignidad, cuánto nos encontramos con gente entregada a su carne y cuánta misericordia necesitamos de Dios y cuánta misericordia de Dios recibimos porque no nos da lo que merecemos. O sea, yo he visto cómo Dios tiene misericordia y bendiciones para gente que ni siquiera está comprometida con el Señor y su palabra, pero es que es eso, gracia es un favor inmerecido. Es que es eso, misericordia es no darte lo que mereces, pero eso es lo que es nuestro Dios de bueno. Y la realidad es que mientras caminas con el Señor, seguido viene a tu mente eso. Mientras más caminas, y debería venir, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué esta humanidad, Señor, grosera, voluble, infiel?
¿Y sabes cuál viene siendo la respuesta? Porque soy bueno, porque soy generoso, porque soy Dios. Romanos 9, 15 al 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así es de que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Y qué hizo Onesíforo, mi hermano? Varias cosas. Lo primero que hizo fue confortar muchas veces a Pablo. ¿Sabes qué significa confortar? Es animar, dar descanso, darle un aire fresco en medio de un caluroso día, como dice Proverbios 25, como frío de nieve en tiempo de las siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Entonces, un hermano fiel es un gran consuelo en medio de la tribulación. Onesíforo, ¿sabes qué? Tuvo que hacer la decisión de visitar a Pablo una y otra vez. Y Pablo era un enemigo de Roma. Otra cosa que llama la atención es que Pablo menciona que Dios bendiga toda la casa de Onesíforo. Y es una realidad, mis hermanos. Es precioso cuando todo nuestro hogar está de acuerdo. Porque yo quiero pensar en la esposa de Onesíforo y en la esposa de sus hijos. Imagínate, Onesíforo está diciendo a su esposa, mi amor, voy a ir a buscar a Pablo, a Roma. Y si la esposa sabía que había riesgos, sabía que había sacrificios, imagínate, ¿y con qué dinero? ¿A dónde vas? Imagínate. Pero sin embargo, lo que está diciendo Pablo es que toda la familia estaba en un mismo espíritu, con una meta en común, Cristo. Y es un ejemplo que muchos nosotros como hombres no entendemos, la importancia de lavar a nuestras mujeres, de dar mantenimiento a nuestras familias, de renovar día a día la esperanza eterna y transmitirla a nuestras familias, guardarla, retenerla. Imagínate eso, si hubiera tenido una esposa a la cual no le hubiera lavado, llena de temor, reclamándole, es que piensa en tus hijos, piensa en tu casa, que no te importamos, te van a agarrar a ti también. ¿Por qué pones en riesgo nuestro hogar? O hijos llenos de quejas. No, a mi papá ni le importamos, nomás le importa su ministerio. Por eso qué importante es hacer a toda nuestra familia parte del ministerio. No son dos cosas. Yo estoy tratando siempre de involucrar a mis hijas, ¿verdad? Tratando de hacerles ver lo valioso y lo hermoso y el privilegio que es servir al Señor a su iglesia. A pesar de que no siempre es placentero, a pesar de que requiere sacrificios. Pero el amor es sacrificio, mis hermanos. Cada miembro de la casa tiene su propia responsabilidad, obviamente la esposa tiene que responder, los hijos también individualmente tienen su responsabilidad, pero igual hay una diferencia cuando el hombre de la casa se compromete con retener la forma de las palabras, de las sanas palabras y de guardar el buen depósito. Versículo 17 dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. O sea, requirió de parte de Onesíforo esfuerzo, recursos económicos, riesgo, porque como te dije en su primer encarcelamiento Pablo estaba en una casa rentada, estaba a todo dar con un soldado encadenado a él, pero en este último encarcelamiento fue diferente, estaba en un calabozo en condiciones horribles y Onesíforo tuvo que estar preguntando, oye, ¿han visto a Pablo? Oye, Pablo, ¿y tú por qué estás preguntando por Pablo? Le pudieron haber dicho, pero sabes que este es el amor verdadero y el amor verdadero toma un paso de sacrificio cuando va más allá de nuestras fuerzas. Implica que estás dando un amor genuino, como Onesíforo y su hogar. Solo alguien que en verdad ha conocido al Señor, que le ha hecho el Señor de su vida, que se ha rendido a Él, que le ha hecho el mejor de sus amigos, a Cristo, es alguien que no lo va a traicionar. Gálatas 6 al 10 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y justamente es lo que hizo Onesíforo. Sí es un gran dolor ver a gente retroceder, gente que debería estar dando fruto, viviendo para Cristo, sin ningún estorbo, pero de la misma manera el Señor trae un gran consuelo cuando vemos a personas respondiendo al amor del Señor, en amor, en servicio, aunque sea una minoría. Dice en Juan 3, tercera de Juan 1:3, dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios,
para que continúen su viaje. Y así como el anciano Gallo le causaba gozo a Juan, de la misma manera Onesíforo a Pablo. El Señor también lo dijo, ¿verdad? Poniendo el estándar de nuestro verdadero amor como cristianos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cómo se da fruto? Versículo 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les mando a ustedes permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi gozo, mi alegría, y así su alegría esté completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor o más grande amor que este, el dar la vida por los amigos. Y esto es lo que estaba haciendo Onesíforo, porque Pablo ya lo había hecho anteriormente. Estaba en la cárcel por amor a ellos. Versículo 18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayuda en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Qué impresionante, mi hermano. ¿Cuánto se puede dar fruto? Alguien a que está vivando el don de Dios, que está reteniendo la forma de las sanas palabras en la fe y en el amor en Cristo, será alguien con un deseo de servir y amar a sus hermanos. Y otra vez vuelve a orar Pablo, que haya misericordia. Pero esta vez dice, en aquel día. ¿Cuál es aquel día, mi hermano? El tribunal de Cristo. Como cristianos tenemos que abrir nuestros ojos, mis hermanos. Aquí no lo es todo. Hay un tribunal de Cristo que nos espera, no es un tribunal de condenación. Es un tribunal donde nuestras obras van a ser pesadas. Unos recibirán pérdida, otros ganancia. Pero dice la palabra, Romanos 14, 10, 13. ¿Tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más a los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Segunda de Corintios 5, 8, 18 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Checa, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y estamos terminando esto, mi hermano. ¿Cuántas oraciones de parte de otros hermanos ya tienes a tu cuenta en el banco celestial? ¿Cuánto has sembrado? Porque el verdadero amor, mis hermanos, tienes que tener esto en mente. El verdadero amor no se exige, se da. El verdadero amor es sacrificio. Alguien que dice, pues es que en esta iglesia no hay amor, es que yo llego y nadie me ama, está en una cuestión egoísta, centrada en sí mismo, porque el verdadero amor no espera que le amen, el verdadero amor sencillamente se sacrifica y da para los demás. Piensa en eso. Pablo pide misericordia para Onesíforo, en esta vida, porque cada día de nuestras vidas necesitamos misericordia, pero igual vuelvo a pedir misericordia para Onesíforo en el tribunal de Cristo. Me gusta Mateo 10, dice, el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa de un profeta, y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa en ese día. ¿Qué tan importante es, hermanos, que sembremos misericordia para recibir misericordia de parte de Dios? Que sembremos amor, paciencia, bendiciones, servicio sincero y desinteresado, en lugar de quejas, de reclamos. Qué importante es sembrar oraciones por nuestros enemigos, por los que nos ultrajan, porque eso nos dice la Escritura que hacemos, los que amamos. Lucas 6, amen a sus enemigos, hagan el bien, presten no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará medida buena, apretada, remecida. Y no nada más está hablando de dinero, está hablando de misericordia, de amor, de servicio, lo que hizo Onesíforo por Pablo. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Lo que sembramos ciertamente es lo que vamos a cosechar. Qué hermoso es poder entrar en este círculo de amor, mis hermanos. Qué hermoso sería que como Calvary entramos en este círculo no de crítica, no de juicio, no de murmuración, sino de servicio, de amor, de oraciones unos por otros.
Por eso te aconsejo, es un buen consejo. Acostúmbrate que cada vez que vaya a salir una maldición de tu boca, cada vez que vaya a salir una murmuración o un chisme, lo cambies por una bendición. Tu vida podría ser muy diferente, porque también estás sembrando para el eterno. Pero volvemos al mismo punto y con esto estamos cerrando. Si tú no avivas el don de Dios que hay en ti, si tú no estás reteniendo la forma de las sanas palabras, si tú no te estás ocupando en guardar el buen depósito, que es más valioso que cualquier cosa de este mundo, no vas a poder vivir estas cosas, porque no es algo natural en nadie, ninguno de nosotros. Si nos salimos del flujo de la gracia de parte de nuestro Dios, lo único que surge de nosotros es carnalidad, inconformidad con nuestros hermanos y lo peor del caso, contra nuestro Dios. Y si eso sucede, lejos de encontrar misericordia en ese día, vas a encontrar lo que sembraste: reproches, vergüenza y pérdida. ¿Quieres eso de parte de la boca de Cristo? Entonces podemos ver en Onesíforo, mi hermano, este fruto de amor y servicio. ¿Qué hizo Onesíforo? Puso sus recursos, dio un testimonio valiente, a pesar del peligro, a pesar del costo. Porque te digo, Onesíforo pudo haber perdido su libertad y su vida como Pablo. Y en estos dos grupos podemos ver lo que sucede cuando decidimos hacer lo correcto, retener, guardar. O lo consiguiente, ¿quieres seguir viviendo una religión? ¿Quieres seguir dándole al Señor lo mínimo? Bueno, pues hoy tienes aquí dos testimonios: la fe y el testimonio de Onesíforo, y al mismo tiempo ya nada más supimos de Figelo y Hermógenes, solamente que eran traidores, cobardes y apóstatas. Uno quiso tomar la verdad, el otro no quiso hacerlo. Onesíforo caminó con el Señor, Figelo y Hermógenes tropezaron en Cristo, se avergonzaron de Él. Onesíforo y su casa le dieron mucho a Pablo. ¿Quieres terminar la carrera, mi hermano? ¿Cuántos de ustedes quieren terminar la carrera? ¿Quieres no avergonzarte jamás de tu Señor? ¿Quieres nunca tropezar como estos hombres? Comienza priorizando, mi hermano. Conoce el molde. Vacía tu vida en el molde. Este precioso evangelio que no necesita que lo embellezcas porque ya es bello, ya es hermoso. No necesita que lo completes porque está perfecto. No necesita que lo edites. No tiene errores. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado para nuestro gozo. Pero tenemos que responder, mis hermanos. Poner nuestra confianza en la palabra, en su poder transformador. Cuidarnos de contenedores hermosos que no tienen nada, que están vacíos. Acuérdate, la palabra de Dios no cambia, todo cambia a nuestro alrededor, pero esta es la misma y es suficiente y es lo que necesitamos. Vamos a orar. Y Señor Jesucristo, en este hermoso domingo, Señor, nos recuerdas estas cosas tan importantes, Dios. Señor, ¿qué tanto estamos guardando el buen depósito que nos estás dando, Señor? Que nos diste, que nos has confiado. ¿Qué tanto, Señor, estamos reteniendo, Señor, la forma? Siquiera la entendemos, siquiera nos hemos detenido a entender la forma de las sanas palabras que nos has dado, Señor. Señor, es fácil saberlo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras familias? ¿Están sanas? Señor, yo te pido por aquellas que no lo están, Dios. Yo te pido que puedan venir, Señor, al único lugar donde podamos encontrar sanidad, descanso, gozo, seguridad. Y esa es tu palabra, Señor. Que podamos quedar convencidos, nada en este mundo, nada, ninguna de sus promesas son falaces, son mentiras. Siempre nos van a dejar esperando y siempre nos van a defraudar, pero tu palabra que no cambia, Señor, que es la misma hoy y por los siglos, requiere toda nuestra atención. Yo te pido por aquellos que todavía no han decidido, Señor, derramar su mente y su corazón al molde de tu palabra y de la verdad. Y si tú no lo has hecho y lo quieres hacer, yo te invito a que te pongas de pie y que des testimonio público de la fe de Dios en tu corazón, de que lo quieres hacer. Dice la palabra de Dios que el que le confiese delante de los hombres, Él le confesará delante de su Padre que está en los cielos, pero el que le niegue delante de los hombres, Él le negará delante de su Padre que está en los cielos. Y si es así, ora conmigo. Si alguien más quiere hacerlo, te invito a que lo hagas. Que no sigas igual, mi hermano, no seas Figelo y Hermógenes y que llegues a ser como un Onesíforo y le puedas decir eso.
Y dile desde tu corazón: Señor Jesucristo, yo reconozco, Señor, que no he entregado por completo mi vida a ti, Señor, y que hay muchas cosas que he guardado, Dios, pero en este día yo reconozco, Señor, el molde que es tu evangelio, Señor. Reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, reconozco que no puedo seguir detrás de mis propias convicciones porque me voy a perder, Señor. Quiero rendir mi vida a ti, hacerte el Señor de mi vida, porque creo que has resucitado de los muertos, creo que vives, Señor. Creo que tu palabra no cambia. Yo quiero conocerla. Dios, el día de hoy me dispongo y dispongo mi corazón y mi vida a que tú me muestres tu verdad, Señor. Porque yo quiero caminar en ella. No quiero tropezar ni avergonzarme de ti. Dios, y si yo no tengo vida eterna, yo quiero tener vida eterna el día de hoy. Pídele. Si tú piensas que no tienes, puedes decirle: Señor, yo quiero tener vida eterna hoy. Quiero entregarte mi corazón y mi vida y quiero comenzar a caminar de acuerdo a tu verdad. Dios, tu palabra es verdad. Dice tu palabra que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Reconócele como tu Señor, como tu Salvador. Señor, aquí está tu iglesia de pie, Señor. Y ponemos en tus manos nuestras vidas, Dios. Y Señor, qué hermosa es tu palabra. Qué hermoso es saber que tu gracia y tu misericordia está ahí, Señor. Qué hermoso es saber que tú das misericordia, Señor. Nos das lo que no merecemos. Qué hermoso es saber que tú nos das gracia, nos abundas con regalos inmerecidos, Dios, que tampoco merecemos, Dios, pero a partir de hoy queremos responder, Señor. Queremos responder a ti. Sánanos, límpianos, sana nuestra tierra, sana nuestra iglesia, sana tu iglesia, Señor, que está enferma. Está enferma tu iglesia, Señor, porque han cerrado tu escritura, Dios. Señor, yo te pido que reprendas a los pastores, a los líderes, Señor, que son los responsables, Señor, y que regresen a tu palabra, Dios, porque tú amas tu iglesia, no solo Calvary, amas tu iglesia en cualquier lugar que se habla de tu evangelio, Señor, y se invoca tu nombre. Vamos a hacer un cantito.